Autoridades, amigas y amigos, como presidente de Nueva Economía Forum tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida a la Tribuna Andalucía del Fórum Europa que organizamos con la colaboración de Cajasol, Banca Cívica y Aquagés. Les ruego silencio para que podamos comenzar. Hoy tenemos la satisfacción de que hayan aceptado intervenir en esta tribuna don Antonio Herrera, secretario general de Comisiones Obreras de Málaga, don Manuel Ferrer, secretario general de UGT, y don Javier González de Lara, presidente de la Confederación de Empresarios de Málaga. Naturalmente, ya saben ustedes que vamos a hablar de la situación económica y laboral, en concreto en la provincia de Málaga, y también de la reforma laboral aprobada por el Gobierno del Partido Popular. Las intervenciones serán en torno a 10 minutos y luego tendremos un coloquio abierto con los tres intervinientes. El primero de ellos va a ser don Manuel Ferrer, secretario general de la Unión General de Trabajadores. Autoridades, señoras y señores, amigo Javier, compañero y amigo Antonio, amigos, amigas, compañeros y compañeras. Buenos días. Antes de nada, agradecer a Fórum Europa, Tribuna Andalucía, la oportunidad que se nos brinda de poder compartir en esta mañana. Es difícil hablar en estos momentos de diálogo social. Es difícil hablar en estos momentos de diálogo social porque la realidad económica y política actual parece acabar con los planteamientos y fórmulas que han permitido lo que han sido, sin duda, el periodo más fructífero en la historia de este convulso país. Casi 40 años en los que el diálogo, la búsqueda de espacios de consenso y el trabajo junto a todos aquellos que entendimos que la única vía de salida al futuro era la superación de nuestras diferencias, en aras de convertirnos en lo que queríamos y teníamos que ser. Un Estado democrático y de derecho en el que la igualdad, la justicia y la equidad fueran simples declaraciones de principio, sino una realidad para el conjunto de la ciudadanía. Son, como digo, tiempos difíciles para hablar de ello y, sin embargo, quizás por eso sea ahora más necesario que nunca, inmersos en una crisis que se ha llevado por delante los sueños de miles de malagueños y malagueñas, con niveles de desempleo desconocidos durante años y en el cuestionamiento generalizado de todo aquello en lo que creímos y por lo que luchamos, la sanidad y la educación pública, servicios sociales, igualdad o justicia. Es ahora más importante que nunca volver a hablar. Porque en mitad del vendaval que nos arrastra, donde los poderes económicos financieros, el capital especulativo, intenta imponer sus reglas y es más necesario si cabe oír a la gente, ciudadanos y trabajadores víctimas de los desmanes y la avaricia de unos pocos que además imponen el silencio. Se trata de algo más que una cultura, en realidad una filosofía de actuación política que la Unión General de Trabajadores siempre ha defendido, superando momentos difíciles en nuestro camino y en nuestra propia historia. Hemos intentado siempre, desde la responsabilidad y el compromiso con la defensa de los derechos de los trabajadores, abrir espacios para el consenso, entendiendo que la sensatez, la firmeza y la justicia de nuestros planteamientos conseguirían convertir nuestras reivindicaciones en realidad. Justicia social para los trabajadores y trabajadoras de este país, un futuro digno y el reconocimiento internacional como una nación y una ciudad, en este caso, que por fin habían superado los tristes momentos pasados e iniciaban una nueva etapa. Hemos defendido los planteamientos y lo hemos llevado a la práctica. El segundo acuerdo interconfederal para el empleo y la negociación colectiva, firmado recientemente, no es sino la última muestra de ello, de nuestra responsabilidad y nuestra capacidad para consensuar, incluso cuando las circunstancias externas conspiraban para abortarlo, como finalmente así se ha producido. No es fácil conveniar, ni ceder. Por supuesto, es más fácil imponer, fácil y rápido, al igual que es más fácil destruir que construir. La historia de este país está plagada de ejemplos de lo mismo,
de cómo la imposición y la fuerza nos llevaron a la miseria. E intentamos aprender de ello y no repetir los errores, porque durante los últimos 40 años trabajamos duramente para que no se repitieran y construir espacios de consenso. Y no puede ser. No podemos permitir que lo que costó tanto esfuerzo construir se dinamite en un segundo. No lo podemos permitir ni lo podemos permitírnoslo. Al día de hoy, lamentablemente, entramos en una nueva etapa, dura, porque apenas hace una semana saltaron todas las normas, todos los resortes, todos los espacios. Porque lo que nunca tienen nada que perder, lo que nunca construyeron, hicieron de lo que mejor saben hacer. Lo único que, y a la prueba me remito, parece que saben hacer: destruir. Se destruyó el segundo acuerdo para el empleo y la negociación colectiva, herido de muerte tras una breve vida de apenas 3 semanas, y muchos meses de esfuerzo solidario y colectivo entre patronal y trabajadores para consensuarlo, para dar luz en un túnel que no parece tener fácil salida y en el que cada vez nos hundimos más. Paro, desigualdad, pobreza. Se destruyó el acuerdo y junto a él las reglas del juego en las que siempre habíamos jugado. Empresarios y trabajadores teníamos y tenemos diferencias, pero sabemos que estamos condenados a entendernos porque de nuestro necesario entendimiento resulta el bien común. Como nación y como sociedad. Ese era el marco del diálogo social y esa la garantía que nos proporcionaba una normativa laboral que, procurando ser equilibrada, sabía que las relaciones entre empresarios y trabajadores se desenvolvían en un contexto de desigualdad que era necesario reconocer y remediar, protegiendo a la parte más débil, el trabajador, y estableciendo mecanismos como la negociación colectiva en los que el consensuar no fuera una elección, sino una necesidad. Pasará tiempo antes que podamos valorar en su plenitud lo que hemos perdido en estos últimos días. La función del derecho del trabajo como elemento de cohesión social, de vertebrador ante las desigualdades, se supedita ahora al interés del mercado especulativo, en aras de las falsas garantías y confianzas futuras que hipotecan el presente de hoy de miles de malagueños y malagueñas. Los sacrificios exigidos de nuevo a la parte más débil, a los trabajadores, vendrán en inútiles frente a nuestros sacrificios, a pedirnos nuevos sacrificios que nos volverán a exigir otra vez, en poco tiempo, en una ruleta absurda en la que, bajo la esperanza de generar empleo, gastaremos nuestras ilusiones y a las de aquellos que no tienen otra forma de subsistir que la fuerza de su trabajo. El Real Decreto Ley 3/2012 tendrá muchos costes y muy pocos beneficios. No para los trabajadores y trabajadoras, no para la paz social, no para la pequeña y mediana empresa malagueña que vive casi con absoluta exclusividad del consumo, de nuestro consumo. Y, desde luego, mucho menos para los desempleados y desempleadas que, una vez más, son utilizados como coartada para después ser de nuevo ignorados y maltratados. Mientras sigue sin crearse el empleo prometido. Más de 4 años llevamos así, sin salida. No es el camino, porque la imposición y el abuso nunca es el camino, solo el atajo que lleva al conflicto, a la lucha y a la confrontación. Algo que no podemos permitirnos y que no deberíamos permitirnos y que, sin embargo, parece que muchos se empeñan en buscar, olvidando que su absurdo afán economicista, en el frágil equilibrio que nos ha traído hasta aquí, tiene un valor, 1.208.504 horas laborables en este último año en Andalucía, cuya pérdida por causa de conflicto ha evitado ese diálogo social que ahora menosprecian tan fácilmente. Sabemos el coste de todo ello, desde la CEN, desde Comisiones Obreras y desde UGT. Y como lo sabemos, nos hemos empeñado, aún frente a las dificultades y diferencias, en intentar acordar. A veces el resultado ha sido desigual
y otras, sin embargo, esperanzador, como el Acuerdo de Responsabilidad Social por la Economía, la Innovación y el Empleo, en el que durante los años 2009-2011 y en el marco de lo que en realidad era un auténtico pacto de concertación social en Málaga, tratamos las tres organizaciones de manera conjunta con el anterior equipo de Gobierno de la excelentísima Diputación Provincial de Málaga de sentar las bases de lo que teníamos, que debíamos entender y ser el camino hacia un nuevo modelo productivo, que generara empleo y riqueza de manera sostenible para nuestra provincia, aunando las distintas inercias existentes en nuestro territorio, para dinamizar iniciativas políticas que habían de dirigirse necesariamente hacia la consecución de las distintas estrategias por él marcadas. Desde la Unión General de Trabajadores de Málaga entendemos que esa es la vía, ardua y difícil que parezca, lenta y exigente, ya que nos obliga a todos a poner lo mejor de nosotros, pero eficaz a la larga, porque aunque no siga el dictado de aquellos a quienes solo le importa su propia riqueza personal e individualizada frente al bien común, es la única fórmula para asegurar el crecimiento y el empleo. Todo lo demás es mentira, cuentos con los que nos enmascaran el afán de lucro de unos pocos que dejan en la cuneta a la mayoría, no solo a los trabajadores y trabajadoras, sino también a pequeños empresarios y autónomos. No saldremos de la crisis así, y venimos denunciándolo desde hace años para constatar que reforma tras reforma y ajuste tras ajuste vamos de mal en peor. Y nos siguen engañando quienes pretenden hacer negocio con el desmantelamiento del estado de bienestar social, sin importarle que eso conlleve a reabrir heridas y fracturas que han azotado no solo a nuestro país, sino al conjunto del territorio europeo gran parte de su historia. Habíamos conseguido construir, con esfuerzo y generosidad, un territorio común donde trabajadores y empresarios mantuvieran la seguridad jurídica y un modelo que ahora de forma unilateral se cambia, y donde la solidaridad se resquebraja para dar paso a la pobreza, la desigualdad y la miseria. No lo vamos a consentir. No van a contar con la complicidad y pasividad de los trabajadores ni de los sindicatos de clase que los representan, y desde luego no con la pasividad de la UGT. Seguiremos defendiendo y luchando por una sociedad y un modelo solidario de bienestar donde el crecimiento, el empleo, la redistribución de riqueza y el mantenimiento de unos servicios públicos de calidad, universales y gratuitos, sea el territorio común en el que asentar el diálogo y el consenso, convencido de que solo así es posible, y no solo salir de la crisis, sino garantizar un futuro de justicia y estabilidad para todos. Estamos convencidos de que este país, esta provincia y su gente vamos a salir adelante, con trabajo, con esfuerzo y con derechos, porque seguiremos luchando por un modelo económico productivo sostenible, basado en la inversión productiva y en el valor del trabajo frente a la especulación y la desregularización, entendiendo que solo desde la redistribución de la riqueza, la igualdad, la justicia y el diálogo social seguiremos un futuro de prosperidad y paz para todos nosotros, empresarios y trabajadores. Y porque después de más de un siglo en esta lucha, desde la Unión General de Trabajadores tenemos la certeza que es posible de conseguir. Muchas gracias. Muchas gracias, don Manuel Ferrer, secretario general de la Unión General de Trabajadores. Tiene la palabra don Antonio Herrera, secretario general de Comisiones Obreras en Málaga. Muchas gracias. Buenos días, autoridades, organizaciones de diversos colectivos empresariales, políticos y económicos, y también, como no voy a hacer menos, sociales. Amigos y amigas, un saludo en nombre de las Comisiones Obreras de Málaga. Quisiéramos también agradecer a Forum Europa la organización de esta conferencia en la que vamos a tratar
temas de gran actualidad, como es la reforma laboral decretada por el Gobierno que lidera el señor Rajoy. Reforma que se da en un contexto de crisis económica internacional, pero también en un contexto de crisis económica nacional, consecuencia, la nuestra crisis, directa de un patrón de crecimiento insostenible, basado o que se basó en el crédito, que es endeudamiento, para financiar expectativas de consumo interno y con una fiscalidad en esa época de crecimiento equivocada, porque iba en la dirección del ciclo alcista en vez de ir en la dirección contraria, que es en la dirección anticíclica, con un peso excesivo de la construcción residencial y de los servicios del consumo, desarrollados no en base a su calidad, sino a su bajo valor añadido, como son comercio, hostelería, servicios personales y servicios domésticos, sectores que crearon más de 200.000 puestos de trabajo en el periodo 2000-2007 en Málaga y 4.850.000 empleos en España. Claro, empleos poco productivos, mal remunerados, de baja cualificación, de marcado carácter temporal, con amplias franjas de precariedad laboral y muy vulnerables, tanto que ante una inflexión, en este caso el estallido de la burbuja inmobiliaria, destruyeron más de 2.250.000 empleos, de los que 90.000 corresponden a la provincia de Málaga, y contribuyeron al paro de más de 5 millones de personas, junto con la destrucción de 86.000 empresas, de ellas 4.900 en nuestra provincia, debilitando todo ello la cohesión social y contribuyendo al alza de los precios por ser sectores no abiertos a la competencia internacional. En nuestra opinión, esta es la causa de nuestra crisis interna, del desempleo, del endeudamiento público y privado, en una palabra, de la situación de la economía española. Y no es consecuencia en absoluto ni de las leyes laborales ni de las rigideces de las mismas, sino de no haber hecho los deberes los gobernantes que han dirigido nuestro país durante la época alcista. Y no hicieron bien los deberes y de ahí esta situación económica. Olvidaron las recetas recogidas en algo tan importante como es el diálogo social. Recetas que iban en una dirección para ir variando progresivamente el patrón de crecimiento y resolver los tres grandes problemas de la economía española: la competitividad, la calidad en el empleo y la cohesión social y económica. Si esto es así, y en nuestra opinión lo es, ¿por qué imponer una reforma laboral por decreto, sin oír siquiera la opinión de los agentes económicos y sociales? Y lo que es más, después, 15 días después de la refirma del segundo acuerdo por el empleo y la negociación colectiva firmado por la Confederación de Empresarios de España, UGT y las comisiones obreras. Acuerdo que aborda la estructura y reforma de la negociación colectiva. Contempla la inaplicación de los convenios, además de criterios en materias de rentas, de flexibilidad, de tiempos de trabajo, distinguiendo entre la flexibilidad ordinaria y la flexibilidad extraordinaria temporal, pero con garantías y seguridad para los trabajadores y las trabajadoras. Reequilibra los derechos de los mismos que otras reformas habían debilitado y, lo más importante, revalida
o revalidaba el diálogo, la concertación social en un momento particularmente delicado. Conocido es que una parte de los empresarios preferían o hubieran preferido que fracasase la negociación para no tener que ceder en sus reivindicaciones, a la espera de que el Gobierno legislase a favor suyo. Declaraciones que de algún destacado representante empresarial que se apresuró a certificar la defunción del diálogo y emplazó incluso al Gobierno a que legislase al respecto. Esta es la enésima reforma laboral que se ha realizado en España desde que entró en vigor el Estatuto de los Trabajadores. Todas han ido en la misma dirección: incrementar la precariedad de los empleos, abaratar el despido, desregular el mercado laboral y dar más poder a los grandes empresarios. Todas también con el tan justificado argumento de la creación de empleo. El Gobierno, con la misma falsa promesa de crear empleo, utiliza a los parados y paradas como moneda de cambio para llevar a cabo sus políticas a favor de la gran banca y de la gran empresa, decretando esta reforma, que se caracteriza por ruptura del equilibrio de poder entre los empresarios y trabajadores. Instala un tipo de gestión de recursos humanos en las empresas que ya creíamos olvidado. Supone una vuelta a la gestión empresarial a través del miedo. El miedo a ser despedido, miedo a que se baje el sueldo, miedo a ser desplazado geográficamente, miedo a ponerse enfermo, por sumar el tiempo en el asentismo. Y además se le humilla cambiándole la categoría sin valorar sus cualidades. Se le convierte al trabajador en mercancía. Este es el modelo de gestión empresarial que consagra el decreto que ha puesto el Gobierno. Frente a este modelo, hay otros modelos de gestión empresarial en el que el mayor activo es el capital humano, el trabajador y la trabajadora. Lo hacen con confianza en su empresa, representada por las pequeñas y grandes empresas, por sus directivos, con confianza y participación en la organización del trabajo, de la misma para cumplir con unos objetivos que indudablemente van a tener un efecto positivo. En este estilo de gestión empresarial tan importante son los objetivos como las personas, los métodos de producción como las formas de alcanzarlos. Pues todo ello da viabilidad a la empresa a un futuro inmediato y a medio plazo y contribuye a la competitividad y a la productividad. La reforma destruye el diálogo social, la concertación y se instala en la conflictividad, el frentismo y la discriminación. Favorece a la gran empresa, a la que anima, curiosamente, a despedir, no a generar empleo. Por ejemplo, el 44% de las empresas que cotizan en bolsas, las que se llaman cotizadas, pueden acogerse al despido de 12 días. Digo bien, 12 días y no 20. 12 días es lo que cuesta despedir, porque los restantes los pagamos entre todos los ciudadanos, ciudadanas, los empresarios, los trabajadores y los ciudadanos. En tanto que a las pymes con menos de 50 trabajadores se les incentiva con un contrato bonificado de 3.000 euros, en vez de actuar con incentivos fiscales de discriminación positiva para que generen actividad económica con su pequeña empresa. Además de instar a que se le faciliten créditos y además con estímulo al consumo, si no, de nada sirven estas ayudas. También es una reforma que enfrenta a empresarios y trabajadores, rompiendo la concertación. Discrimina a los parados y paradas con desempleo frente a los que no los tienen. Y además enfrenta, disputa a los trabajadores jóvenes con los trabajadores mayores. En la práctica se ha gobernado para una parte de la sociedad
y no para el conjunto. La reforma afirma, y el Gobierno también, que es una reforma equilibrada, cuando es, a todas luces, desequilibrada. Afirma el Gobierno que lleva a cabo una reforma para los parados y por el empleo, cuando abarata y facilita el despido. Reconoce, y es lo lamentable, el señor presidente del Gobierno, sus ministros y hasta la Confederación de Empresarios, que con esta reforma no se va a generar empleo. Esta es la reforma de la incapacidad de un Gobierno para generar puestos de trabajo, pero sí de facilitar la rotación laboral permanente entre trabajadores activos y trabajadores con prestación por desempleo. Gracias a este decreto, cada despedido, hoy ya hay despidos, aumenta la pobreza, la exclusión social y el paro. Por último, la reforma financiera, puesta en marcha, no soluciona ni pone vía de solución a la crisis que la oligarquía financiera ha generado y sigue provocando. La provisión de insolvencia para cubrir su mala gestión inmobiliaria es insuficiente, lo que llevará a un proceso de absorción de la gran patronal bancaria a pequeños bancos y cajas de ahorro. Esta absorción generará más paro y más despido. El Gobierno, con esta reforma, pretende confundir a la opinión pública con la pretendida pretensión de la bajada de sueldo de sus directivos, a los que permite lucrarse por otras vías indirectas. Por ello, no nos sorprende a Comisiones Obreras cómo la gran patronal bancaria ha aplaudido esta reforma y acoge con satisfacción la reforma financiera e incluso anima a los políticos a subirse el sueldo. Reforma financiera que no facilitará lo que necesita este país en este momento, el crédito, a las pequeñas y a las medianas empresas, a las familias, asfixia al consumo interno e impide, en nuestra opinión, la creación de empleo. El peor camino para combatir la crisis. Para Comisiones Obreras, la alternativa es la recuperación del diálogo social, que favorece el acuerdo, el consenso, la concertación y que ha contribuido durante muchísimos años al crecimiento económico de nuestro país, de España, y situar a España en unos niveles importantes en el marco de la Unión Europea. Muchas gracias, señoras y señores. Muchas gracias, don Antonio Herrera, secretario general de Comisiones Obreras. Ahora le corresponde a don Javier González de Lara, presidente de la CEN, Confederación de Empresarios de Málaga. Bien, estimados secretarios generales provinciales de los sindicatos, Comisiones Obreras y UGT, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, presidente de la Diputación, delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía, subdelegado del Gobierno, rectora de la Universidad y otros destacados miembros de la misma, anteriores presidentes de la CEN, diputados, senadores parlamentarios andaluces por la provincia de Málaga, presidentes de colegios profesionales, delegados de la Junta de Andalucía, portavoces y concejales del Ayuntamiento de Málaga, colectivos ciudadanos, representantes empresariales de federaciones y asociaciones de empresas miembros, directores de medios de comunicación de nuestra provincia. Buenos días a todos. En primer lugar, quiero transmitiros mi agradecimiento por vuestra presencia en esta nueva edición de Fórum Europa, Tribuna Andalucía, y a su presidente José Luis Rodríguez. Gratitud que hago extensiva a los patrocinadores, a Cajasol Banca Cívica y a Aquagest Andalucía, por permitirme volver a participar en este prestigioso foro social y libertad donde tienen cabida todas las ideas y propuestas. Como sabemos, los efectos de la crisis, sobre cuyo origen tanto se ha especulado, son ya muy visibles para todos. Nuestras pequeñas, medianas empresas y autónomos lo están pasando francamente mal y muchas se encuentran al límite de su supervivencia. Ello es consecuencia de muchos factores, entre los que quiero destacar 4. Los problemas de financiación, la insostenible morosidad pública en segundo lugar, en tercer lugar, la adversa fiscalidad empresarial y, en cuarto y último lugar, el ineficiente marco de las relaciones laborales. Obligado por la brevedad necesaria de mi intervención en este formato de mesa redonda, donde me han precedido
los representantes sindicales, me referiré casi en exclusiva a este último factor, por la trascendencia de las recientes medidas adoptadas por el Gobierno de la Nación a través del Real Decreto Ley 3/2012 de 10 de febrero de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral. La crisis económica ha puesto de manifiesto la ineficiencia del modelo laboral español. El mercado de trabajo adolece de problemas que, lejos de ser coyunturales, son estructurales. Y muestra de ello son el último número de empresas que han desaparecido, con la consiguiente destrucción de tejido productivo y pérdida de puestos de trabajo, y unas tasas de paro sin precedentes en nuestra historia y en nuestro entorno. Según las cifras del último trimestre del pasado año de la encuesta de población activa y que todos ustedes conocen, la provincia de Málaga alcanza una tasa de desempleo del 31,6% y se suma a la cifra impresionante de 251.000 personas. En los casi 4 años de crisis económica en nuestra provincia, ya hemos iniciado el 5º año, hemos pasado de 71.900 desempleados a 251.000, lo que supone más de un 300% de incremento. Nuestra provincia, años atrás, dinámica en generación de empleo neto, se encuentra estancada laboralmente. Y nuestras pequeñas y medianas empresas y autónomos luchan diariamente por sobrevivir ante tantas dificultades, manteniendo a duras penas su actividad y el empleo. En medio de esta situación, con más de 5.300.000 desempleados en España, es necesario, entre otras cosas, cambiar el marco jurídico laboral para estimular una necesaria recuperación e intentar reducir la dualidad crónica de nuestro mercado de trabajo. Es importante mantener el principal activo de la empresa, que son los recursos humanos, nuestros trabajadores, como pilares básicos de la continuidad y viabilidad del tejido productivo. Lo he afirmado en otras ocasiones y no me cansaré de hacerlo. El buen empresario no suele preguntar a sus asesores cuánto cuesta despedir a un trabajador, sino cuánto cuesta contratarlo. Y lo verdaderamente caro en nuestro país sigue siendo contratar. Esa ha sido y es una de las claves del fracaso del modelo. Seguimos ostentando el récord en costes laborales globales, con las cotizaciones sociales más altas del entorno, significando estas un auténtico impuesto sobre el empleo. Una maraña compleja de modalidades de contratación poco ajustable a las necesidades de las pymes se suma a esta cuestión, siendo esencial no restringir todavía más la entrada al mercado laboral, añadiendo innecesarias limitaciones al uso de la contratación temporal. También se deben eliminar rigideces a la contratación estable en nuestro hasta ahora veterano marco laboral, intentando avanzar en la homologación de su régimen con el existente en otros países de nuestro entorno. Necesitábamos, por tanto, iniciar la modernización de un marco institucional con más de 30 años de antigüedad. Aplicar, a su vez, medidas eficaces contra el absentismo laboral, reduciendo o gestionando de manera más flexible el tiempo de trabajo, actualizando el modelo de negociación colectiva, mejorando los servicios públicos de empleo y rompiendo entre todos algo que aún no hemos logrado, que es el tabú de la productividad. Pero para recuperar la confianza también debemos crear un clima favorable a la inversión y al mantenimiento de nuestro tejido productivo. Un escenario aún inexistente de apoyo a la pequeña y mediana empresa y a los autónomos, auténtico sostén del empleo de nuestra tierra. Aunque seguimos siendo la provincia andaluza donde más sociedades se crean, bien es cierto que la mortandad de nuestras pymes está resultando alarmante. En los 2 últimos años han desaparecido más de 10.000 empresas en nuestra provincia, lo que ha significado la desaparición de casi 14 negocios diarios. Debemos también exigir mayor seguridad y certeza económica, dimensionando adecuadamente el hipertrofiado sector público. Existen en nuestro país 5.200 empresas públicas, es decir, una empresa pública por cada 9.000 ciudadanos, sin olvidar una reestructuración presupuestaria para alcanzar un equilibrio adecuando, en general, las políticas de gastos a los ingresos. Con estos antecedentes, el pasado 25 de enero, los agentes económicos y sociales suscribimos el segundo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva 2012-2014, en un ejercicio de responsabilidad, como se ha destacado previamente por los representantes de UGT y Comisiones Obreras, para, a través del diálogo social, sentar las bases de la negociación de los convenios colectivos en los 3 próximos años. La presente reforma laboral pone en valor el acuerdo que alcanzamos entonces, en el que se innova en el sistema de fijación y actualización de salarios, se prima la negociación en el seno de la empresa y la flexibilidad interna. Todo ello para adaptar a la empresa al ciclo y a la competencia exterior y crear oportunidades para el empleo y su estabilidad.
En este sentido, la reforma recoge buena parte de los principios que hemos acordado las organizaciones empresariales y los sindicatos. Posteriormente, como todos saben, el pasado viernes 10 de febrero, el Gobierno aprobó en Consejo de Ministros el referido Real Decreto Ley. Desde su entrada en vigor, hace poco más de 10 días, se han producido opiniones para todos los gustos. Vender las últimas medidas como revolucionarias es quizá desproporcionado, en mi opinión. Decir que son inútiles o irrelevantes, sin duda, incierto. En una ocasión afirmó Baltasar Gracián: no te pongas en el lado malo de un argumento simplemente porque tus oponentes se han puesto en el lado correcto. Los empresarios, al respecto, no asumimos ninguna postura que prejuzgue una posición ideológica concreta. No debemos reducir el calificativo de buena o mala una batería de disposiciones que pudieran abocar a pensar que si los sindicatos están radicalmente en contra, los empresarios estaremos decididamente a favor. Sería demasiado simplista el análisis y posiblemente conducente al error. Sin embargo, es innegable el avance de la reforma hacia la flexibilización interna de las empresas. El decreto introduce la posibilidad de modificar sustancialmente las relaciones laborales de cualquier empresa, grande, mediana o pequeña, si existen probadas razones económicas, técnicas, organizativas o de producción que las aconsejen. Estas modificaciones pueden afectar, entre otros, a la jornada de trabajo, al horario y a la remuneración. La decisión de modificación sustancial es tomada por la dirección de la empresa y debe ser notificada en tiempo y forma al trabajador o a los trabajadores afectados, ante lo cual estos pueden bien aceptar las modificaciones, solicitar la rescisión de su contrato o impugnar dicha decisión ante la jurisdicción social. En consecuencia, se abre una vía de adaptación a los cambios de coyuntura sin tener que acudir necesariamente a los despidos, lo cual en principio debe considerarse algo deseable al poder evitar los mismos. Otro aspecto relevante de la reforma es la clarificación de la causa económica que justifica un despido. Hasta ahora, más del 70% de los despidos a los trabajadores con contrato indefinido se tramitaban como improcedentes, en ocasiones por absurdas razones disciplinarias, con indemnización de 45 días o de 33 por año trabajado en función de si el contrato era ordinario de fomento. La clarificación, o por lo menos es lo que se pretende, de la causa del despido era una asignatura pendiente en nuestra regulación laboral y, en este sentido, la reforma incide favorablemente. Pero a nadie se nos escapa que en la crisis actual muchas empresas cumplen hoy las condiciones que permiten despidos, bien individuales o colectivos, por causas económicas. Si bien es cierto que la gran mayoría de las pymes y autónomos se han visto forzados en los últimos 4 años a realizar ya procesos de ajuste estructurales, incluyendo la toma de decisiones sobre la dimensión de sus plantillas. No obstante, la vía del despido no sería mayormente utilizada si, además de disponer de mecanismos de flexibilidad interna, la empresa dispusiera de una mano de obra adecuada y permanentemente formada. Cuando los trabajadores cuentan como un capital valioso para la empresa ante una coyuntura negativa, la propia empresa trata de adaptarse a las circunstancias, reteniendo en lo posible a sus trabajadores. Pero la formación continua es una práctica aún por potenciar más en nuestro país. No más del 35% de los trabajadores reciben formación en sus compañías y, en consecuencia, muchas de ellas no tienen el suficiente incentivo para retener a sus recursos humanos en situaciones adversas, optándose, en consecuencia, desafortunadamente, por la vía del despido. En esta reforma, la formación continua en el empleo es una de las grandes ausentes, ya que solo se encuentra una mención de 3 líneas de buenas intenciones sobre la formación en las disposiciones finales segunda y tercera. Confiemos en que en su desarrollo este decreto ley se le otorga a la formación en el empleo la atención que requiere. Desde la Confederación de Empresarios de Málaga y en consonancia con lo manifestado, consideramos que la reforma laboral va en buena dirección para la recuperación del empleo a través de importantes pasos hacia adelante. Se ha dado un avance imprescindible y sustancial en el proceso de modernización de la legislación laboral para aproximarnos a la flexibilidad de los países de nuestro entorno. El decreto sienta las bases para un mercado de trabajo más eficaz y elástico. Se trata de una reforma amplia y de calado, que incide sobre aspectos fundamentales y trascendentes para el buen funcionamiento de nuestro mercado laboral. Es un instrumento más que deberá ser mejorado sin duda en el periodo, insisto, de trámite parlamentario tan necesario y eficaz. Debo indicar también que incluye en su desarrollo muchas de las reivindicaciones empresariales que se venían realizando en los últimos años, si bien quedan en el tintero algunas demandas de importancia que no se han abordado. La reforma laboral no es satisfactoria para el ámbito empresarial en algunos aspectos.
No reduce, en primer lugar, el elevado número de 43 modalidades de contratación que caracterizan a nuestro mercado laboral y que provocan confusión y un buen número de dificultades. Más bien lo incrementa. En segundo lugar, no se generaliza, por otra parte, una demanda empresarial muy importante, que es facilitar el acceso al mercado de trabajo. Aunque con matizaciones, no se contempla la reducción de las altas cotizaciones sociales que se pagan en nuestro país, a las que me he referido anteriormente y que están entre las más elevadas de nuestro entorno. De este modo, salvo la excepción del contrato indefinido de apoyo a los emprendedores, contratar seguirá siendo caro para las empresas. Con estos argumentos nos podemos hacer la misma interrogante. ¿Generará empleo en el corto plazo la reforma laboral? Entiendo que la reforma no generará empleo por sí sola, máxime cuando debe acompañarse de una situación económica proclive a la creación de puestos de trabajo. Los efectos de la reforma se verán en el medio y largo plazo. El empleo volverá cuando crezca la demanda. A mayor actividad económica, mayor capacidad de generar empleo. Además, el grado de eficacia de la reforma laboral será mayor o menor en función del acierto del conjunto de medidas que se aborden en materia financiera, presupuestaria, económica, administrativa, educativa e incluso judicial. Se requiere, por tanto, una acción conjunta en todos los ámbitos, especialmente facilitando el inexistente crédito a las pymes y autónomos, reduciendo la insostenible morosidad pública e incrementando la inversión productiva para dinamizar el consumo. En definitiva, tenemos una importante tarea colectiva por delante, donde también los agentes económicos y sociales debemos seguir apostando por la negociación, el acuerdo y el diálogo social. En las últimas décadas ha sido trascendental en nuestro desarrollo socioeconómico los efectos beneficiosos de la paz social, fruto del consenso entre empresarios y sindicatos. Nuestra organización siempre ha apostado por resolver los conflictos con una interlocución leal y permanente. Como ejemplo, en 1979 se malograron en España 180 millones de horas de trabajo por huelgas y conflictos sociales, cuando en 2008 se perdieron menos de 9 millones de horas, reduciéndose en ese espacio de tiempo de casi 30 años en un 95%. Quiero hacer público mi reconocimiento a Juan Jiménez Aguilar, que nos acompaña, expresidente de la CEN, quien conoce bien los efectos del diálogo y de la concertación social, cuando durante muchos años propició decisivamente la misma, estando al frente de la Secretaría General de COE. Sin embargo, corren tiempos difíciles para el acuerdo, para estrecharse las manos y mirar en la misma dirección. La crispación, más política que social, condiciona y tiende a radicalizar las diferentes posiciones. La paz social no es gratuita, no se regala en la calle, no se improvisa y supone tolerancia y ceder en las posiciones de partida de cada uno de los actores intervinientes. De hecho, la interlocución social debe salir fortalecida tras la reforma laboral. Estoy convencido de ello. Se flexibiliza la negociación colectiva con unos convenios a partir de ahora más adaptables a la situación real de nuestras empresas, alejándonos progresivamente del modelo paralegislativo que siempre hemos tenido y al que nos hemos acostumbrado. Son cambios importantes que habrá que aprender a gestionar a todos los niveles y en cualquier momento. Para concluir, creo que hace falta algo más. Un verdadero plan de choque tripartito que se plantee como objetivo final lograr en varios años una modificación del mapa de negociación español y del contenido de los convenios, para adecuarlos a la nueva realidad social y económica del país. Sin otro modelo de negociación no habrá verdadera reforma laboral en España, porque precisamente en los convenios colectivos es donde se ordenan las relaciones laborales en los sectores y en las empresas. Y esto conviene no olvidarlo. Muchas gracias. Muchas gracias, don Javier González de Lara, presidente de la Confederación de Empresarios de Málaga. Pues empezamos con las preguntas. Vamos a tratar de promediarlas y de orientarlas a cada uno de los ponentes. Naturalmente, cada uno de ustedes es libre de puntualizar alguna de las respuestas de los otros. Que empezamos con las preguntas. Luis Antonio Robles dice: el presidente del Gobierno ha dado a entender que el núcleo de la reforma se va a mantener y, sin embargo, la ministra pide propuestas concretas para debatir en una mesa técnica. ¿Qué 3 o 4 cosas cambiarían ustedes o introducirían si pudieran?
José Almirón Santiago, del Colegio de Graduados Sociales de Málaga, dice: en el trámite parlamentario, si pudieran, díganos una sola norma que quitarían o que introducirían. Cualquiera de ustedes puede empezar. Don Antonio. Vamos a ver. ¿Qué es lo que le propondríamos al Gobierno? Retomar lo que venimos exigiendo, un diálogo tripartito basado en el acuerdo y la concertación entre empresarios, trabajadores, sindicatos y el propio Gobierno. ¿Y dentro de qué marco? Para consensuar de algo que ha sido fruto muy importante de reforma de la negociación colectiva, que lo pactamos hace 20 días. Hemos pactado todo aquello que el Gobierno, y es verdad, recoge en gran parte en la reforma, pero se le olvida el elemento fundamental que recogía el acuerdo: la participación en la gestión de los trabajadores, la participación de la gestión de la flexibilidad, de la movilidad, de la organización del trabajo, de la negociación de los salarios y del propio contenido de los convenios. Por tanto, eso es lo que le pediríamos, junto con un plan de empleo y algo fundamental, que es lo que aquí creo que hay un punto en común: la necesidad, en este momento, aunque fuera con carácter transitorio, de una banca pública que facilitara los créditos necesarios al 98% del tejido que genera empleo, que es la pequeña y mediana empresa, que ese es el problema real que tiene nuestro país. Don Manuel. Bueno, yo también pondría prácticamente, es que la pregunta es un poco también muy encuadrada, ¿no? Si hay que pedir una sola cosa al Gobierno, desde luego el mantenimiento del acuerdo llevado entre empresarios y trabajadores. El acuerdo que habíamos firmado, empresarios y trabajadores, solo le faltaba algo. Lo demás estaba todo regulado, bastante bien regulado, y además sin que hubiera modificaciones de ninguna ley que después no fuese capaz de retomar los derechos que ya están conseguidos para los trabajadores. Un acuerdo en el que habíamos hablado de todo lo que Javier había enumerado, ¿no? De pedir flexibilidad, pero siempre todo consensuado y negociado con la representación de los trabajadores. Después habíamos hablado y estaba firmado en el acuerdo, la moderación salarial, y también tocaba el acuerdo una parte fundamental que era el beneficio empresarial, que eso también se le ha olvidado al Gobierno que estaba ahí. Pues bueno, pues poniendo el acuerdo como lo habíamos puesto, el Gobierno nada más que tenía que hacer una cosa, y ahí sí estoy de acuerdo con Javier. Vamos a ver, si hay dinero para la banca, el Gobierno tiene que poner dinero para el empleo en este país en este momento. Y es lo que quedaba que el Gobierno hiciera. Primero, una modificación de las contrataciones que existen en este país en este momento, que Javier ha dicho 42 o 43, que son 42, eran 42 y creo que ahora son 43 con el nuevo modelo de contratación, se pusiera a lo que tenía que ser, a reducir ese número de contrataciones para que se pudiera contratar y no hubiera grandes problemas en el empresariado de buscar un modelo que después no se utilizaba en ningún momento. Porque los modelos de contratación reales que se han utilizado, no, creo que en una mano caben 4 o 5 o 6 modelos que son los que se están utilizando. Y además poner un plan de empleo, como ha dicho Antonio, con dinero. Porque lo que no nos vale a los trabajadores es que se esté dando inyección de dinero, aunque sea préstamos que se den a los bancos. Durante ya 2 veces se han inyectado dinero a los bancos y todavía no hemos visto que este Gobierno haya puesto dinero para el empleo. Gracias, don Javier. Perdón, es que el dinero que está poniendo para el empleo, exceptuando los 3.000 euros que pone para el contrato para emprendedores, que además con un año de prueba, que vamos, para tener prueba de un año es un contrato que de indefinido no tiene nada, resulta que parte del dinero que está poniendo
es el dinero de las prestaciones de los trabajadores de su desempleo, que permiten a los empresarios de primer momento el 50% de las prestaciones que el trabajador aún le queden por cobrar, pero que no es cierto que es para los empresarios. Eso es un dinero que le va a entrar al Gobierno porque los empresarios no van a aprovechar eso. Bien, muy brevemente, porque habrá muchas preguntas y vamos a intentar ser sucintos. Yo creo que lo que pediría, o que desde el punto de vista empresarial, es que la norma en su trámite parlamentario se mejore y cuente con las aportaciones de los distintos grupos políticos y agentes económicos sociales, por supuesto. Yo creo que la norma es una norma profunda, es una norma intensa, no solo en sus 64 páginas, tiene mucha letra pequeña, tiene mucha aplicación y luego tiene una aplicación en la práctica en ocasiones que será difícil de cara a la posible judicialización de mucha o gran medida o parte de su articulado. Yo insistir en los 3 temas que he planteado, que podrían mejorarse. Una presencia más profunda, más seria respecto a la formación en las empresas, la formación continua, a través de esa fundación tripartita que ha dado buenos resultados, pero tiene mucho que hacer aún. Eso lo podríamos englobar en un criterio general de la mejora del modelo educativo de nuestro país, que no es el momento de analizarlo, porque daría para hablar mucho. Insisto en esa idea que Manolo Ferrer ha comentado de reducir las modalidades de la contratación, que le serviría muchísimo al pequeño y mediano empresario, al asesor, al graduado social, al letrado, a las empresas en sus recursos humanos para poder elegir la modalidad más correcta. Y insisto en esa petición permanente por mi parte de los empresarios, que es la reducción transversal de las altas cotizaciones sociales. No puede ser una cuestión puntual. Hay que partir de la base que la única manera para generar empleo de manera directa, aparte de otras medidas de flexibilización que nosotros estamos a favor, es sin duda abaratar la contratación. Y ese es el núcleo gordiano, abaratar la contratación. Y las cotizaciones sociales, hoy por hoy, son un impuesto sobre el empleo en términos generales. ¿El decreto de reforma deja sin efecto o suspende el pacto de empleo alcanzado por COE y las centrales sindicales, en su opinión? Sí. En nuestro punto, la reforma, desgraciadamente, deja sin efecto y creo que casi, aunque no sea, utilizando el término cariñoso, su intención, descalifica el trabajo, el sacrificio, la gobernanza del conflicto y superar los diferentes puntos de vista entre empresarios y trabajadores que nos permitieron gobernar la situación y llegar a un acuerdo. Y lo dinamita, porque lo que pactemos en convenio, y el convenio, hay que decir que es un derecho constitucional y por eso es normativo, lo recoge la negociación colectiva, el artículo 37 de la Constitución como elemento normativo y de obligado cumplimiento, una vez que se han firmado por las partes, pues automáticamente la reforma lo rompe, porque permite el descuelgue del convenio sin la participación sindical, sin los elementos que contribuyeron a la propia negociación. Y cosa que ya venía recogida, pero con participación sindical y con justificación en la inaplicación del convenio en momentos determinados. Lo recoge el acuerdo. Por tanto, dinamita el acuerdo en cada una de sus funciones, porque decide sobre los salarios que se hayan podido pactar el empresario de manera unilateral en determinadas circunstancias, que también lo recoge, pero con participación sindical, el acuerdo. Decide sobre jornadas laborales, sobre movilidad, cómo, cuándo y a cuánto se despide, sobre los ERE, sobre los ERTE, es decir, con todo el apartado que habíamos prácticamente dinamitado. Cerrando el tema, un convenio firmado con alguna de vuestras empresas mañana de manera unilateral, por circunstancias determinadas, sin intervención judicial, puede estar sujeta a inaplicación por decisión solo de una parte, sea justificada o no. Y un elemento de la reforma. Se habla, porque Javier ha dicho contrato caro, pero el eje de la reforma ni va en esa dirección ni en la siguiente. Dice, el eje de la reforma va en el contrato caro y en el despido barato. Y así no podremos avanzar en nuestro país. Don Manuel. Bueno, el decreto rompe totalmente el acuerdo ya no es válido,
El acuerdo, además, llegado por las partes que tenían que acordar. Aquí hay una intervención con este decreto que anula a las dos partes que en este momento deben de ser, y constitucionalmente, quien pueda llegar a un acuerdo. El acuerdo es muy fácil de explicar, es llegar a todos los descuelgues, a todo pactado, y el decreto es impuesto el descuelgue de un convenio. Y además, lo que es muy importante, cuando introduce la ultraactividad de los convenios colectivos a 2 años nada más. Lo que ocurre ahí está haciendo que la parte más débil pues tenga más dificultades para poder llegar a acuerdos. Y esto no va a equivaler que el empresario es el que va a ganar. No. Esto lo que va a hacer es que haya mucha conflictividad en este país, que además hemos dicho que el acuerdo, el diálogo y el convenio ha dado mucha riqueza a este país y en teoría esto va a empobrecer aún mucho más al país. Don Javier, ¿defendería usted, a pesar del decreto de reforma, la validez y vigencia de los acuerdos a los que llegaron ustedes con las centrales sindicales? Hombre, entiendo que de alguna manera quedan desnaturalizados. Eso no quiere decir que sean suspendidos o eliminados. De alguna forma, la reforma laboral absorbe el contenido de dicho acuerdo. Es más, parte del contenido de dicho acuerdo es extrapolable en materia de negociación colectiva y flexibilidad en el propio decreto. Pero qué duda cabe que si una de las partes que suscribe ese acuerdo no está conforme, pues lógicamente habrá que reconsiderar el alcance de dicho acuerdo. Yo creo que me quedo con la reflexión final en mi intervención. A pesar de la propia reforma laboral, luego hay una aplicación práctica de la misma. Lo que los agentes económicos y sociales tenemos que hacer a partir de ahora es modificar, crear un nuevo mapa de negociación colectiva, donde hay variaciones importantes, como es darle mayor prioridad al convenio de empresa, por ejemplo, respecto a otro tipo de convenios. Estaremos más o menos de acuerdo con esa medida, pero es algo que es así, que se pactó, incluso se ha desarrollado en el propio decreto, y en los propios convenios donde se ordenan las relaciones laborales. Tendremos que sentarnos, a pesar de esa conflictividad, tendremos que diseñar un nuevo escenario independientemente de lo que la reforma laboral establezca. Y el acuerdo nos va a servir de pauta, de paraguas, para poder delimitar cuáles son las responsabilidades de cada una de las partes en el mismo, ¿no? Y en los propios procesos de negociación. Luis Manuel Tascón pregunta a los secretarios generales de los sindicatos y dice: se espera que los sindicatos y la izquierda ayuden a Griñán a ganar las elecciones al Parlamento andaluz y no cabe duda de que una reforma tan contestada ofrece muchas oportunidades para la movilización. ¿Creen ustedes inevitable a corto plazo, es decir, antes del 25 de marzo, una huelga general en Andalucía con independencia de lo que puedan hacer o no hacer sus confederaciones a nivel nacional? Los sindicatos ELA y LAB en el País Vasco han convocado una huelga general allí para el 29 de marzo al margen de comisiones y de UGT. ¿Es mejor una guerra de guerrillas continuas que una huelga general para que los sindicatos dejen todavía su impronta? Bueno, en primer lugar, lo que este país no necesita es una huelga general, ni crispación, ni confrontación. Necesita esfuerzo, generosidad, acuerdo y no imposición, y afrontar en algo que Comisiones Obreras y UGT venimos solicitando al Gobierno anterior y a este un pacto global de Estado por la economía y el empleo. Eso es lo que necesita este país y no la confrontación. Por tanto, en nuestra perspectiva, ni porque haya elecciones o deje de haber elecciones, está en el horizonte convocar una movilización general ahora. ¿Por qué? Porque estamos solicitándole, después de habernos manifestado en la calle al Gobierno, retomar la negociación como en elemento base de los acuerdos recientemente firmados con los empresarios. Si tenemos la lógica puesta en pedir negociar, no podemos tener la lógica puesta en la confrontación, salvo que haga imposible el Gobierno, en el trámite parlamentario, pues mantener el desequilibrio que en este momento
significa la ruptura del diálogo social. Y termino. Para mi amigo Javier. Si Javier tuviese en nombre, Javier, porque en este momento representa a la Confederación de Empresarios, lo mismo que nosotros, los dos sindicatos, a la mayoría de los trabajadores y trabajadoras, tuviésemos la capacidad de negociar y que nuestro convenio de facilitar la negociación se respetara y no hubiese descuelgue unilateral, que es lo que permite el decreto, pues entonces podríamos hablar de retomar la negociación colectiva, de elaborar criterios y de superarlo. Pero si Javier ni yo podemos controlar lo que legítimamente el decreto da, que cualquier empresa puede descolgarse del convenio de manera unilateral, lo que bombardea es el diálogo social y se instala en la confrontación permanente, en lo que de alguna manera se apuntaba guerra de guerrilla, que no conduce absolutamente a nada, a la frustración, al paro, al desempleo y a no salir adelante de la crisis. Por eso estamos frontalmente en contra del decreto y no está en nuestras perspectivas nada más que el diálogo, no la movilización. Bueno, nosotros no estamos en una confrontación política, no nos toca a nosotros confrontar políticamente, le toca a los partidos políticos darle a los ciudadanos y ciudadanas cuáles son sus programas electorales para que los ciudadanos elijan cuál es el mejor que el que más que les interese. Nosotros convocaremos una huelga general, si así hay que hacerlo, o sea, si el Gobierno no rectifica y no rectifica algo que ha roto por completo, y aunque Javier tiene que decir que la negociación colectiva hay que potenciarla, de ninguna de las formas se puede potenciar la negociación colectiva para acordar y dejar en libertad el que desacuerda, que es nada más que tiene una posibilidad, que es el empresario, de descolgar individualmente de ese convenio y no pactado con la otra parte que pacta, que negocia. Entonces, nosotros no tenemos ahora mismo la vista en ningún momento en las elecciones andaluzas ni en las asturianas. Nosotros estamos en defender a los trabajadores y a las trabajadoras y de volver a poner las leyes de este país, volverlas a poner tanto en el marco legal como en el constitucional. Don Javier, le pregunta a Teresa Blanca qué piensan ustedes de la propuesta de la COE de limitar el derecho a la huelga. Bueno, yo sinceramente... Le preguntan a don Javier. Perdón. Si usted quiere. Perdón. Es que no se escucha bien. Vamos a ver. Bueno, yo creo que quizás, si me permite la persona que hace la pregunta, le hago una matización. No se trata de limitarla, se trata de regularla. Pero no regularla porque ahora sea el momento, quizá no es el momento. No es el momento porque sería generar nuevas tensiones, pero reconozcamos que la huelga en España se regula por un decreto preconstitucional del año 77, que evidentemente por razones políticas, de sensibilidad social, no se ha querido tocar. Y además lo entiendo por los distintos gobiernos, es decir, entiendo que es un tema muy sensible, es un tema que genera muchas tensiones y que puede añadir un elemento de controversia mayor. Pero considero que en su momento, igual que existe esa tendencia a los representantes institucionales y sobre todo parlamentarios a generar un gran número de normas de mayor o menor utilidad, hablar de el derecho de huelga como derecho, tanto para garantía para quienes la convocan como para quienes la pueden soportar en un momento determinado, como legítimo derecho constitucional, debe ser objeto de revisión. Con eso estoy diciendo que esté mal regulado, pero que es una norma preconstitucional del año 77. Yo personalmente no lo haría ahora. Yo no lo haría ahora. Yo esperaría a una coyuntura mejor, una situación donde haya un poquito más de tranquilidad social, y soy muy franco en esta manifestación mía. Creo que lo peor es añadir al guiso más elementos que generen diferencias, tensiones y, sobre todo, que a los empresarios nos separen de nuestro principal objetivo, que es sobrevivir a la crisis. Porque no nos olvidemos que llevamos 4 largos años de crisis donde nuestras empresas están soportando como pueden y poniendo en peligro su permanente supervivencia. Dado la cifra de las 10.000 pequeñas y medianas empresas que han desaparecido en Málaga, la provincia más dinámica en generación de empleo y de empresas de toda nuestra comunidad. ¿Qué no estará ocurriendo en otras provincias? Que no sepamos. Es decir, yo creo que lo que hay que intentar no
no es distraer la atención de las medidas que hacen falta y, sobre todo, facilitar el crédito, el acceso al crédito al pequeño y mediano empresario, que es lo que lo tiene ahora mismo absolutamente estrangulado y sin posibilidad de crecimiento, y activar de la mejor forma posible, con inversiones productivas, el consumo. Don Manuel quiere añadir algo y don Antonio. Sí, si quieren añadir usted. Don Manuel quería hablar antes, si quieren. No, yo es que había escuchado a Manuel, no Javier. Sí. Que bueno, yo creo que es algo más que se añade, ¿no? Lo que se intenta en un momento dado es coartar la forma de poder, lo que decía yo, de poder silenciar, ¿no? Y la huelga general en la modificación, pues bueno, yo no sé qué modificación querrán hacer, pero lo que sí se está escuchando, que además no sabemos si es la COE o miembros sueltos de la COE que han dicho algo, pues bueno, pues si estamos hablando no solo de la huelga general, de eliminar la huelga general para no poder hacer huelga en contra de temas generales, pues desde luego silenciar totalmente a los trabajadores y trabajadoras. Don Antonio. Yo creo que, efectivamente, no es el momento de abordar este tema. Generaría mucha mayor crispación y, desde luego, tal como se están produciendo las cosas, y en la misma línea que va la reforma, parte esta petición de aquel sector de la Confederación de Empresarios y del Círculo de Empresarios que no está por el diálogo y la concertación. Porque uno puede estar de acuerdo en que se regule la huelga. Puede estar de acuerdo. Incluso para que se regule el ejercicio de libertad al trabajo y libertad para ir a hacer la huelga. Claro que sí. Pero claro, ¿cómo hacemos eso compatible cuando en el 90% de las empresas, y sobre todo en las grandes, le dice a sus trabajadores: oye, si vas a la huelga te voy a poner en la calle, no te voy a renovar el contrato? ¿Qué coacción más violenta? Y lo dicen porque no nos dejan en libertad que los trabajadores vayamos a sus empresas y les expliquemos por qué hay que movilizarse. Claro, es un tema de confrontación y de conflicto, y no es el mejor momento para abordarlo. Y por último, hombre, hay algunas cuestiones que se añaden a un proceso, y yo creo que el responsable del Gobierno por el decreto de confrontación. Hace unos días, ayer, unas declaraciones extemporáneas, hombre, del vicepresidente económico, nada más que de la COE, y no hemos oído que la autoridad superior de la COE le haya llamado a la orden, cuando ha dicho, hombre, que un trabajador que cobra la prestación por desempleo, si le ofrecen un trabajo en Laponia, pues o lo coge o que se le quite el desempleo. Me parece que se añaden determinados elementos que son muy malos, son muy negativos, que perturban, desde luego, el equilibrio y que facilitan, como no puede ser de otra manera, porque lo facilita el decreto, el frentismo. Y me permiten ustedes, como aquí hay formaciones políticas que van a discutir este tema en el Parlamento, y creo que uno de los errores que ha sucedido en los últimos tiempos para afrontar la crisis, y digo con otros gobiernos, es que los parlamentarios oigan y digan, y también controle el ejercicio de su propio gobierno. Si algunas medidas que propone el gobierno, que se sustentan en los partidos mayoritarios, pueden perturbar y originar conflictividad social en un país. Y esto hay que abordarlo desde el marco de la libertad de los propios parlamentarios, que es otro tema. Muchas gracias, don Antonio. Don Javier, Antonio Vázquez le preguntaba, en relación con este mismo tema que señalaba el secretario general de Comisiones Obreras, ¿comparte usted, don Javier, la propuesta del presidente de la Comisión de Economía de la COE de retirar el subsidio a los desempleados que rechacen un trabajo? El señor Feito se refería a trabajadores de países escandinavos, por eso seguramente mencionaba Laponia. Vamos a ver, yo no comparto necesariamente todas las opiniones de uno de los numerosos vicepresidentes que tiene la COE. Creo que, independientemente de que las manifestaciones sean acertadas o no, habrá que contextualizarlas en su momento, como lo dijo, y, en fin, conozco al señor Feito, entiendo que hay posiciones más o menos discutibles.
creo que, me imagino que los representantes de las centrales sindicales aquí presentes no ratifican todas las declaraciones de sus representantes a nivel nacional. Yo personalmente entiendo que son, no lo sé, no sé si serán más comedidos posiblemente, pero creo que el problema no es el fondo, también es muy importante la forma. ¿Cómo y cuándo se dicen las cosas? Todos estamos de acuerdo que hay que luchar contra determinadas pautas sociales donde hay personas, y no se puede generalizar bajo ningún concepto, que han vivido determinadas situaciones de rechazo de determinadas ofertas de empleo porque era posiblemente más cómodo. Estamos hablando de cuestiones puntuales. Evidentemente no se puede generalizar. Por lo tanto, si es un proceso de generalización que viene a través de un titular periodístico, no lo comparto. Todo habrá que ver en esa contextualización cómo se hace. ¿Qué es el momento de hablar de ello? Tampoco entiendo que sea un momento sin sentarse en una mesa, dialogar y con una medida pactada entre los representantes empresariales y sindicales y luego refrendada por el Gobierno de la Nación, que se pueda analizar cuál es la vía mejor para evitar con ese tipo de abusos o excesos posibles y que se producen. Les preguntan a los tres, desde la Asociación de Polígonos, en concreto don Julio Gutiérrez, ¿cuándo se van a bajar las cuotas de la Seguridad Social? La Seguridad Social en España es la más alta de Europa y la paga fundamentalmente las empresas. Cualquiera de los tres, como quieran. Vamos a ver. Hay que ser consciente de lo que supone bajar un punto sobre la Seguridad Social, un punto de descuento, 2 puntos, ¿no? Supone miles de millones de euros. Si paralelamente no se aborda una reforma fiscal en profundidad. Nosotros estamos de acuerdo de que hay que aliviar cierta presión fiscal en el marco de una reforma. Desde la discriminación positiva, desde la mayor exigencia y, sobre todo, combatiendo el fraude fiscal. Si se apostara por combatir el fraude fiscal, que está en nuestro país en más de 80.000 millones de euros anuales, una auténtica barbaridad, seguramente que el plan de ajuste que atenta contra los servicios públicos, la educación pública, porque se quiere debilitar la sanidad pública, que también se está debilitando en otras comunidades, con otros intereses, la protección por desempleo, la propia seguridad social, habría un marco suficiente para tratar este tema de que sea menos costoso la contratación y podamos jugar con esos elementos de bajada en momentos puntuales de la cotización. El problema está en que hay que equilibrar el ingreso y el gasto. Y se dice eufemísticamente, no se puede gastar más de lo que se gana, efectivamente, pero sí tenemos que orientar que hay que recaudar a aquellos que defraudan y combatirlo. Y no se pueda combatir cuando las medidas del Gobierno es disminuir la administración pública y los trabajadores de la misma, entre ellos en el apartado tan importante como combatir el fraude fiscal y el fraude también en el marco de las relaciones laborales, que también lo cometemos los trabajadores, pero lo cometen muchos empresarios y hay enormes y pocos recursos para poder combatirlo. Por tanto, ese es el camino y a partir de ahí podemos hablar de bajada de cotizaciones sociales. Yo solamente por complementar un poco lo que ha dicho Antonio. A ver, es que no hemos referido a eso precisamente cuando hablamos de abaratar los costes para contratar. Como yo he dicho que hay que poner dinero para el empleo este Gobierno y los anteriores. Yo no quiero centrar esto en este Gobierno nada más, pero como ha tomado la decisión de esta reforma, tendría que haber entrado ya también a ver cuál es el problema para emplear. Los costes de la Seguridad Social que se descarguen a los empresarios es una forma de abaratar la contratación. Lo que tiene que hacer el Gobierno es garantizar el equilibrio de lo que descargan los empresarios, que no nos equivoquemos que al final es salario diferido, que es coste laboral para el empresario, que es salario diferido. Lo que queremos es que garanticen el estado de bienestar social, que garantice la seguridad social, que garanticen la sanidad pública y que garanticen la educación pública. Si eso se paga y se ingresa de otra forma a la seguridad social por parte de los impuestos, nosotros es lo que estamos diciendo, que se ponga dinero para el empleo en este país. Pero
que no vaya a costa de perder servicios y derechos de los ciudadanos de este país. Ni que se haga que haya rico y pobre, para lo que he dicho anteriormente. Bueno, yo, como lo he reiterado varias veces en mi intervención, muy sintéticamente, yo lo tengo muy claro, va a tener un efecto inmediato en el empleo. Si el empresario se ve estimulado con unas cotizaciones lógicas con las del entorno, en términos generales, no con cuestiones puntuales como se establece en la reforma, que me parecen bien, pero no son, sobre todo el contrato indefinido de apoyo a emprendedores, algo en el contrato de formación, que si 1.100 euros, 1.200 euros, pero eso de alguna forma no resuelve el problema del estímulo para la contratación. Si digo que todo eso hay que hacer números, pero para eso están los responsables técnicos, los distintos gobiernos, para hacer esos números y encajar, como decía Antonio, ese equilibrio presupuestario. Pero esto es igual que hablar de la adversa fiscalidad empresarial que soporta el empresario, como es, por ejemplo, el pago del IVA una vez que se cobre la factura. Se ha dicho, se ha prometido, ya veremos si se pone en práctica. Pero hay que hacerlo y tendrá problemas, tendrá, por supuesto, personas que a nivel técnico digan que es tremendamente complicado. Si se habla de la morosidad de las administraciones públicas será otro problema. Solo la provincia de Málaga se adeudan 300 millones de euros a las pymes malagueñas. 300 millones de euros, que estamos hablando bueno, pues de una cifra muy importante de dinero, y si a todo eso le incorporamos pues otra serie, otro paquete de dificultades que atraviesa el pequeño y mediano empresario, pues justifican cualquier medida de esta naturaleza. Precisamente, don Javier, le preguntaba nuestra compañera María Fajardo de la COPE si cree usted que el instrumento financiero que aprobará el Consejo de Ministros este viernes para agilizar el pago a proveedores será práctico y útil para solventar la situación de las empresas malagueñas a las que las administraciones adeudan, en valoración de María, 500 millones de euros. Correcto, yo así lo deseo, que se produzca y que el ICO, aunque ya ha habido tentativas que no han sido muy fructíferas y demasiado halagüeñas, yo espero que esa cifra importantísima, que si se cobrara por parte de la empresa malagueña significaría un crecimiento del Producto Interior Bruto de un punto y medio de manera inmediata, pues estaríamos hablando de otro asunto, estaríamos hablando de una mayor liquidez, de una mayor facilidad para acceder al crédito, el empresario tendría más y mejores garantías para llamar a la puerta de su banco de toda la vida, etcétera, etcétera. Estamos hablando de una situación tremendamente irresponsable que está abocando a las empresas a su desaparición, las está condenando. Por lo tanto, claro que sí, que nos parece absolutamente necesario que ese tipo de medidas se aborden con rigor. El ICO tiene que apostar fuerte. No basta con lo que todos hemos conocido de hablar de 10.000 millones de euros para todos los ayuntamientos de España, que son 8.000 ayuntamientos. Yo creo que con eso no se llega prácticamente a nada. Estamos hablando de una deuda global a nivel nacional, solo de corporaciones locales con las empresas, de más de 35.000 millones de euros. Entonces, obviamente, resolverá un tercio del problema, bienvenido sea, pero no va a resolver el problema de ese abanico de 300 a 500 millones de euros que se adeuda a nuestros pequeños y medianos empresarios. Don Diego Rodríguez se dirige a los tres, es el presidente del Ateneo de Málaga, y dice: la flexibilización de la contratación en Alemania ha generado más de 6 millones de contratos cualificados con salarios de 400 euros mensuales. ¿Es el modelo alemán la referencia para nuestro país? Isidro León dice: ¿dónde ha quedado aquel rumor que señalaba que el Partido Popular establecería un sistema de desempleo a la austriaca? El modelo alemán al que se hace referencia, y aquí hay personas que han estado viviendo allí y ahora pues lo pueden apreciar, lo que se está instalando en un cambio profundo en las relaciones laborales. Sirve esas medidas para maquillar el desempleo, simple y llanamente para maquillar el desempleo. Estamos hablando de trabajo para trabajadores, es decir, de mini empleos, para trabajadores con poca formación. Prueba clara y evidente que se está produciendo pues una emigración hacia Alemania importante de jóvenes españoles que tienen formación, ingenieros, que no cobran 400 euros, que no cobran 400 euros. Por tanto, es un elemento de maquillaje, lo mismo que la reforma. Esta reforma que ahora se empieza, pues con la rotación de los trabajadores a través de la temporalidad, pues maquilla, claro que maquilla. Por tanto, no es el mejor camino, desde nuestro punto de vista, para abordarlo, ¿no? Y respecto al modelo austriaco, pues hombre, si no se respeta
en el marco del diálogo social, de lo que estos tenemos que hablar, de cualquier modelo productivo, o sea, de relaciones laborales, incidiendo en la diversificación del modelo productivo por quien de verdad entiende de este marco, que es los empresarios y los trabajadores, los sindicatos y las confederaciones empresariales, pues luego tendremos dificultades, porque se piensa de manera unilateral. Y cuando se piensa de manera unilateral y se aplica de manera unilateral determinadas decisiones que afectan al conjunto del colectivo, lo que se pierde es capacidad de interlocución y no se sirve para poder ser mediador en las diferencias que puedan establecerse en el marco de las relaciones laborales. Don Manuel. Bueno, es que el tema en Alemania es un camuflaje total del desempleo de Alemania. Creo que el tejido empresarial y productivo que hay en Alemania no es el español. Eso sería imposible de poner en este país. Además, ya incluso hasta la ministra de Empleo ya dijo que, hombre, poner unos empleos con 400 euros, veríamos la constitucionalidad y la legalidad, puesto que en Alemania no existe el salario mínimo interprofesional, cosa que tendríamos que ver qué es lo que estaría. El modelo austriaco no es solamente lo que ha dicho el Partido Popular, ya también el anterior Gobierno habló del modelo austriaco. Creemos que también es difícil de implantar en España porque también el tipo de trabajo y de empleo que hay en Austria no es el español. Pero bueno, eso es una cuestión que estamos abiertos a negociar y ver si es mejor que el que tenemos. El problema es tener una garantía para el desempleo de los trabajadores y que sea justa, ¿no? Yo, muy brevemente, todos los modelos son bien recibidos, sobre todo los que son exitosos, los que son, digamos, han manifestado tener rigor o buen resultado. Y sobre todo Alemania nos puede dar buena muestra de ello. Entiendo que lo que se ha hablado de ese modelo, el modelo mini-job, ha generado muchas tensiones, sobre todo desde el punto de vista no solo ideológico, sino de la aplicación práctica. Hay alternativas como el contrato a tiempo parcial, que podría haberse potenciado más en la reforma, podría haber sido aún si cabe más útil, aunque es verdad que se permite una mayor flexibilidad al introducir la posibilidad de las horas extraordinarias, es decir, pero quizá nosotros tengamos que incidir, dadas las peculiaridades de nuestro mercado de trabajo. Partimos de enormes rigideces, tampoco podemos pasar al extremo opuesto de enormes flexibilidades. Yo creo que tenemos que hacer una evolución natural para intentar coger lo mejor de cada uno de los modelos. Pero yo coincido con ellos, con el representante de Comisión Obrera UGT, que es difícil extrapolar modelos que hayan podido ser exitosos de una manera absolutamente drástica, porque serían controvertidos. Tenemos ya que finalizar. Amparo Cifuentes les propone algo muy interesante. Dice, resumiendo y para concretar la valoración que ustedes hacen de la reforma decretada por el Gobierno, podrían puntuarla de 0 a 10 y dice Amparo, no hace falta que justifiquen ustedes su calificación, y digo yo, descalificación. Don Javier González, vamos a empezar por esta parte, de 0 a 10. Bueno, eso es difícil, poner nota. Yo le pondría un notable, y un notable bajo sería un 7, de cara a mejorar la propia norma en el propio proceso de discusión parlamentaria y, por supuesto, en paralelo con esa mano tendida que desde el Gobierno de la Nación se ha ofrecido, y quiero creer que va a ser así, con los agentes económicos y sociales. Yo, de todas maneras, una reflexión breve al hilo del tema. No existen fórmulas milagrosas anticrisis. No existen. Y el que lo crea, sinceramente, se equivoca. Es muy complicado. Solo saldremos de esta situación adoptando la sociedad en su conjunto, el Gobierno que impulsa nuevas medidas, la conciencia del esfuerzo colectivo, ¿no?, de lograr una suma infinita de esfuerzos individuales para salir adelante. Y tenemos una situación muy, muy compleja de un círculo vicioso de debilitamiento de la economía, de fragilidad de las finanzas públicas, del debilitamiento de las instituciones financieras. Todo eso no es solo en España, también en Europa. Y habrá que actuar también mucho en Europa, porque Europa ahora mismo es un problema, pero sin Europa no hay solución. Tendremos que estar dentro de unas políticas homogéneas de la Unión para poder salir adelante. Por lo tanto, la reforma laboral, como decía en mi intervención, es algo más, muy importante, pero que tiene que ir acompañado de muchísimas otras medidas presupuestarias, económicas, administrativas,
fiscales, educativas, judiciales, que hay que hacer mucho para querer estar a la altura de las circunstancias y las exigencias. Don Manuel, de 0 a 10. Antonio. Sí, Javier le da un notable. Yo le doy un -0. No, fácil. Rompe el diálogo, rompe el elemento fundamental que necesita un país para salir de una crisis interna y combatir la crisis externa, en base a la propia dignidad como país, en base al acuerdo, la concertación y al pacto frente a un enemigo común que es la crisis. Y la crisis tiene nombre y apellido, y cuando se estaba hablando del milagro alemán, entre comillas, se produce por la servidumbre que determinados países del sur de Europa en este momento tienen políticamente respecto al gobierno alemán. Y que son el gobierno alemán que apoya a la oligarquía, a eso que se llaman los mercados, al capitalismo depredador que quiere romper el contrato social que se alcanzó después de la Segunda Guerra Mundial y permitió el avance europeo en derechos sociales, derechos laborales y en prestaciones. Ese es el objetivo y ese es el pacto que necesita este país, interno y externo. Bueno, yo voy a conseguir no consumir tanto tiempo como Antonio para que no me llamen la atención. Este es que es un acuerdo, pero dicho, un decreto que no se puede poner nota, no se puede calificar. En tanto en cuanto se sale de todo el contenido constitucional y todas las normas que no hemos pactado. Se ha impuesto sin tener en cuenta a los agentes sociales y económicos. No sé si a los agentes económicos les habrán consultado, desde luego a los sociales nos enteramos después de ser publicado, con lo cual el ponerle una nota sería absurdo. Yo, por ejemplo, no me atrevería a calificar ni de 0 ni a 10 ningún acto fuera de la ley, con lo cual yo no voy a ponerle nota a este decreto y vuelvo a pedir a este Gobierno y sobre todo a aquellos que sustentan este Gobierno que le hagan reflexionar y cambiar totalmente. Muchas gracias a los tres. Para despedir este acto, quienes lo hacen posible, los patrocinadores representados en esta ocasión por don Rogelio Cohen. Buenos días a todos. Brevemente, después de este tiempo tan interesante, después del nutrido debate o mejor diálogo, agradecer de parte de Aquagés Andalucía y Banca Cívica a todas las autoridades, a los amigos y amigas, en especial a don Javier González de Lara, a don Antonio Herrera, a don Manuel Ferrer, por este interesante coloquio de hoy. Por último, también agradecer a Tribuna Europa por invitarnos a participar en este prestigioso foro plural. Y bueno, ya que ya son casi las 10:30, buenos días a todos. Muchas gracias.